Saludos a todos. En la actividad anterior orientamos el estudio del metabolismo de los cuerpos cetónicos y las lipoproteínas, resaltando su papel en el transporte de lípidos en diferentes situaciones metabólicas. En el día de hoy comenzamos el estudio de los compuestos nitrogenados de bajo peso molecular. Una vez estudiados estos contenidos, podrán explicar cómo se mantiene el pool de aminoácidos, teniendo en cuenta los procesos que le aportan y sustraen aminoácidos, así como las reacciones generales de los mismos, tomando en consideración el destino metabólico del grupo amino y la cadena hidrocarbonada. También serán capaces de interpretar el proceso de síntesis de aminoácidos en el humano, teniendo en cuenta sus limitaciones. Entre los compuestos nitrogenados se encuentran los aminoácidos, los nucleótidos, los ácidos nucleicos y las proteínas. La presencia del nitrógeno en estos compuestos les confiere importantes capacidades funcionales y la posibilidad de participar de un modo destacado en las transformaciones biológicas de dichas biomoléculas. Con los alimentos ingresan a nuestro organismo una gran variedad de compuestos nitrogenados. Sin embargo, es necesario enfatizar que son los aminoácidos contenidos en las proteínas los que aportan la mayor cantidad del nitrógeno metabólicamente útil. Aunque los compuestos nitrogenados de bajo peso molecular muestran una gran diversidad estructural y funcional, el estudio de su metabolismo en conjunto se justifica por las estrechas relaciones que se establecen entre ellos. A continuación, explicaremos el ciclo del nitrógeno en la naturaleza. El nitrógeno es muy abundante en la atmósfera, donde se encuentra como nitrógeno molecular, formando el 79% del aire. En los suelos se halla en forma de nitratos, amoníaco y otros derivados, producto de la disolución de minerales y de la descomposición de los organismos vivos. Los animales no son capaces de utilizar estas formas de nitrógeno para sintetizar sus biomoléculas nitrogenadas, ya que carecen de los sistemas enzimáticos capaces de llevar a cabo las reacciones correspondientes. Las plantas absorben el amoníaco y los nitratos del suelo y sintetizan a partir de ellos los aminoácidos y otros compuestos nitrogenados de bajo peso molecular. Entre las plantas, las leguminosas, como los frijoles, tienen una destacada participación en la incorporación del nitrógeno inorgánico al mundo orgánico. De lo anterior se deduce que los animales dependen de las plantas para adquirir el nitrógeno metabólicamente útil, fundamentalmente aminoácidos. A partir de estos compuestos se pueden sintetizar casi todas las biomoléculas de nuestro organismo. Al morir, tanto los animales como las plantas sufren un proceso de descomposición mediante el cual los compuestos nitrogenados son degradados y convertidos en formas inorgánicas como el amoníaco. Así cierra el ciclo del nitrógeno en la naturaleza. El pool de aminoácidos está constituido por los aminoácidos libres en los diferentes líquidos corporales como el intersticial, el plasma y la linfa, entre otros, existiendo un continuo intercambio entre estos a través de las distintas barreras, membranas celulares, capilares y otras. La cantidad y concentración de cada uno de los aminoácidos del pool es biológicamente constante, ya que sus variaciones se producen dentro de límites más o menos estrechos. La constancia del pool refleja un equilibrio dinámico entre los procesos que le aportan y le sustraen aminoácidos. Los procesos que aportan aminoácidos son
la absorción intestinal, el catabolismo de proteínas hísticas y la síntesis de aminoácidos. Y los que sustraen son la síntesis de proteínas, la síntesis de otros compuestos nitrogenados y el catabolismo de aminoácidos. A continuación explicaremos en qué consisten cada uno de estos procesos. La absorción intestinal constituye la fuente principal de ingreso de nitrógeno metabólicamente útil al organismo. La composición y cuantía de este aporte depende de la dieta. Generalmente, una dieta balanceada aporta al pool entre 70 y 100 gramos de aminoácidos al día. Otro proceso que aporta aminoácidos al pool es el catabolismo de proteínas hísticas, que consiste en la degradación de las proteínas de nuestro propio organismo, catalizado por enzimas proteolíticas. Muchas se localizan en los lisosomas y se han denominado genéricamente catexinas. En el citosol se ha detectado un complejo supramolecular de aproximadamente 1 millón de Daltons, denominado proteosoma, que provee una vía no lisosomal para la degradación de proteínas intracelulares. El catabolismo de proteínas hísticas está sometido a regulación. Resulta inhibido por diferentes aminoácidos y por la insulina. El glucagón y los glucocorticoides aceleran este proceso. Esta posibilidad de regulación tiene poder adaptativo en situaciones tales como el ayuno, la fiebre y otros. El catabolismo de proteínas hísticas aporta alrededor de 140 gramos de aminoácidos diariamente al pool en un individuo normal. La síntesis de aminoácidos ocurre a partir de sustancias precursoras provenientes de las vías metabólicas de glúcidos fundamentalmente. Aunque este proceso aporta aminoácidos al pool, tiene limitaciones, ya que, como veremos posteriormente, nuestro organismo no es capaz de sintetizar todos los aminoácidos, sino solo algunos de ellos. Ahora pasaremos a estudiar los procesos que sustraen aminoácidos del pool. La síntesis de proteínas sustrae aminoácidos del pool. Este proceso está sujeto a una estricta regulación genética. Para que se efectúe la misma, es necesario que todos los aminoácidos que componen las proteínas estén presentes en el pool en cantidades adecuadas. Otro de los procesos que sustraen aminoácidos del pool lo constituye la síntesis de otros compuestos nitrogenados, como los nucleótidos y los grupos hemo, que tienen como precursores a los aminoácidos. El catabolismo de los aminoácidos es otro de los procesos que sustrae aminoácidos del pool. Representa la vía de degradación de dichos compuestos con función fundamentalmente energética. Se utilizan cada día unos 70 gramos con estos fines, lo que cubre el 20% de las necesidades calóricas de un adulto normal. Este aporte puede incrementarse durante el ayuno y también de acuerdo con la composición de la dieta y el estado metabólico del organismo. A continuación, comenzaremos el estudio del metabolismo general de los aminoácidos. Por reacciones metabólicas generales de los aminoácidos, se entienden aquellas que son comunes a muchos de ellos o constituyen etapas significativas en el metabolismo de algunos de estos compuestos. Estas son la desaminación, la transaminación y la descarboxilación. A continuación comenzaremos el estudio de cada una de ellas. La desaminación es un proceso metabólico en el cual, a partir de un aminoácido,
se obtiene el cetoácido correspondiente y amoníaco. Cuando las enzimas que participan en este proceso requieren de cofactores de oxidorreducción, la reacción catalizada recibe el nombre de desaminación oxidativa. La principal enzima que cataliza la desaminación oxidativa es la L-glutámico deshidrogenasa, que como su nombre lo indica, es específica para el ácido glutámico. Se localiza en la matriz mitocondrial y su actividad resulta regulada por varios moduladores. Es activada por el ADP, el GDP y algunos aminoácidos, mientras que el ATP, el GTP, el NAT reducido y el fosfato de piridoxal la inhiben. El NAT reducido que se produce en la reacción puede ser reoxidado en la cadena respiratoria con el consiguiente rendimiento energético. Aunque la enzima es específica para el ácido glutámico, se considera una enzima central y clave en el metabolismo de los aminoácidos, ya que, como veremos, el grupo amino de otros aminoácidos puede ser incorporado al ácido glutámico y luego separarse en forma de amoníaco, por lo que esta enzima contribuye a la desaminación de otros aminoácidos. Otra reacción general es la transaminación, que consiste en la transferencia de un grupo amino desde un aminoácido hasta un cetoácido, de modo que se obtienen como productos el cetoácido correspondiente al aminoácido inicial y el aminoácido correspondiente al cetoácido inicial. Es importante señalar que en la transaminación no se obtiene amoníaco libre, ya que el grupo amino no se elimina, sino que se transfiere del aminoácido al cetoácido correspondiente. Las enzimas que catalizan estas reacciones se denominan transaminasas o aminotransferasas. Las transaminasas utilizan como cofactor al fosfato de piridoxal, que actúa como transportador del grupo amino entre los sustratos, alternando entre su forma aldehídica piridoxal y su forma aminada piridoxamina. Este compuesto es una vitamina del complejo B. Las transaminasas, como la mayoría de las enzimas, son intracelulares y su actividad en el plasma es muy baja en condiciones normales. Sin embargo, cuando ocurre lisis y muerte celular por cualquier causa, su concentración en el plasma aumenta, detectándose una actividad considerable. Este hecho permite que se emplee la determinación de la actividad de estas enzimas en plasma para diagnosticar y seguir la evolución de ciertas afecciones que transcurren con daño celular, específicamente en aquellas enfermedades que afectan órganos ricos en estas enzimas. En las enfermedades hepáticas, como la hepatitis viral y la cirrosis, hay un aumento considerable de la TGP, mientras que en el infarto del miocardio se eleva la TGO. Las reacciones de transaminación permiten transportar los grupos aminos de diferentes aminoácidos hacia el ácido alfa-cetoglutárico, formándose ácido glutámico, que es desaminado entonces por la L-glutámico deshidrogenasa, único sistema eficiente de separación del grupo amino de distintos aminoácidos en forma de amoníaco. Este proceso, donde se combinan la transaminación y la desaminación, se denomina transdesaminación. Finalmente, estudiaremos la descarboxilación, otra de las reacciones generales de los aminoácidos. La descarboxilación
es el proceso de separación del grupo carboxilo de los aminoácidos en forma de CO2. Esta da lugar a diferentes aminas, algunas de las cuales tienen gran importancia metabólica. Tal es el caso de la tiramina, derivada de la tirosina, y de la histamina, derivada de la histidina, la que ejerce efectos en determinados órganos en dependencia del tipo del receptor al cual se una. Las enzimas que catalizan estas reacciones se denominan descarboxilasas y tienen como cofactor al fosfato de piridoxal. Las bacterias de la flora intestinal normal poseen descarboxilasas que originan diferentes aminas a partir de los aminoácidos que no son absorbidos en el intestino. El catabolismo de los aminoácidos suele iniciarse con la separación del grupo amino en una de las reacciones ya estudiadas. A partir de ese momento, la cadena carbonada resultante sufre transformaciones hasta la obtención de un compuesto relacionado con las vías metabólicas de glúcidos o lípidos, a las cuales queda incorporado. A pesar de la diversidad estructural de los aminoácidos, sus rutas catabólicas convergen en unos pocos intermediarios. Los aminoácidos que se convierten en ácido pirúvico, ácido alfa-cetoglutárico, succinilcoenzima A, ácido fumárico y ácido oxalacético se denominan glucogénicos porque su metabolismo está relacionado con los glúcidos y su cadena carbonada puede ser convertida en glucosa por gluconeogénesis. Los aminoácidos que se convierten en acetoacetilcoenzima A se denominan cetogénicos porque su metabolismo se relaciona con los lípidos. Las vías metabólicas particulares de los diferentes aminoácidos son muy variadas. En ellas intervienen numerosas enzimas y eso trae como consecuencia que sean relativamente numerosos los errores congénitos que encontramos en el metabolismo de los aminoácidos. Se han descrito muchos, pero el más notable por su frecuencia y consecuencias es la fenilcetonuria u oligofrenia fenilpirúvica, resultado de la deficiencia de la enzima fenilalanina hidroxilasa hepática. La deficiencia de esta enzima impide la conversión de fenilalanina en tirosina, reacción inicial de su catabolismo, lo que provoca aumento de la concentración de fenilalanina en todos los líquidos corporales. El aumento de la concentración de fenilalanina en los líquidos corporales estimula la acción de la enzima fenilalanina aminotransferasa que produce ácido fenilpirúvico y a partir de este fenilacético y feniláctico, cuya excreción provoca el olor característico. La fenilalanina inhibe a la tirosinasa y por eso disminuye la formación de melanina. Todo esto trae como consecuencia las manifestaciones clínicas que estudiaremos a continuación. Las manifestaciones clínicas de la fenilcetonuria en el niño no tratado se presentan hacia los 4 meses de vida, evidenciándose retraso en el crecimiento cerebral que puede conducir a la microcefalia. Posteriormente aparece el retraso mental de moderado a grave. Estos niños tienen la piel, los ojos y el pelo más claro que sus familiares, cierto olor a almizcle y tendencia a las lesiones cutáneas. Muchos tienen hipertonicidad o son hiperactivos. El diagnóstico debe hacerse alrededor de los 7 días de nacidos, pues antes los niveles de fenilalanina pueden ser normales. El mecanismo por el cual se produce el retraso mental es desconocido. La fenilcetonuria se transmite como un rasgo autosómico recesivo y su diagnóstico prenatal no es posible. El tratamiento está encaminado a evitar el retraso mental, para lo que se utiliza una dieta especial pobre en fenilalanina, que debe cumplirse rigurosamente hasta que se complete el desarrollo del sistema nervioso central. Otro aspecto del sumario es la síntesis de aminoácidos.
que consiste en la formación de estos compuestos a partir de precursores de bajo peso molecular no aminoacídicos. El proceso incluye en su etapa final la introducción de un grupo amino en un cetoácido homólogo del aminoácido que se sintetiza. Las cadenas carbonadas que dan origen a los aminoácidos se forman en procesos metabólicos conocidos como la glicólisis y el ciclo de Krebs. Así se originan el ácido pirúvico, que se utiliza en la síntesis de alanina, el oxalacético en la de ácido aspartico y el alfa-cetoglutárico en la de ácido glutámico, así como otros cetoácidos que son utilizados en la formación de algunos aminoácidos. En los organismos superiores, este proceso tiene limitaciones por la imposibilidad de sintetizar las cadenas carbonadas de los cetoácidos correspondientes a determinados aminoácidos, los cuales no pueden ser obtenidos de esa forma y tienen que adquirirse a través de la dieta. Esta situación ha conducido a clasificar los aminoácidos en esenciales y no esenciales, siendo los primeros aquellos que el organismo no puede sintetizar y que tiene que adquirir a través de la dieta. En la diapositiva se relacionan los mismos. Estos aminoácidos tienen una gran importancia nutricional, ya que su presencia en las proteínas es uno de los determinantes de su valor biológico. Se denomina valor biológico de una proteína al grado de eficiencia de la misma para satisfacer las necesidades del organismo. Es determinante para el valor biológico de una proteína su contenido en aminoácidos esenciales. Otro elemento a tener en cuenta es la digestibilidad, que es el grado en que la misma es absorbida en el proceso digestivo. Existen diferentes métodos para determinar el valor biológico de una proteína. Entre ellos se encuentra el score o cómputo, que consiste en la comparación de una proteína a la cual se le quiere determinar su valor biológico con una proteína de referencia adoptada como patrón por un comité de expertos de la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Esta proteína se ha preparado teniendo en cuenta los requerimientos de los diferentes aminoácidos en los seres humanos. En primer lugar, se analiza si cada uno de los aminoácidos esenciales en la proteína investigada se encuentra en cantidad igual o superior a la indicada en la proteína de referencia. De ser así, se considera a la proteína como completa y se le confiere el cómputo de 100%. En esta diapositiva se muestra la comparación entre dos proteínas según el método del cómputo o score. Como se observa, en la albúmina del huevo, todos los aminoácidos esenciales se encuentran en cantidades superiores a los de la proteína patrón, por lo que es una proteína completa y su cómputo o score es de 100%. La gluteína, sin embargo, presenta 3 aminoácidos en cantidad inferior a los requerimientos. La lisina es el primer limitante por presentar el menor cociente, 17,1 contra 55, que es igual a 0,31, lo que multiplicado por 100 da el valor biológico de 31%. Ejemplos de proteínas de alto valor biológico son las de la leche, la carne, el huevo y el pescado, que son ricas en aminoácidos esenciales y además el organismo cuenta con las enzimas necesarias para su digestión. A continuación estudiaremos 2 ejemplos de enfermedades frecuentes en países del tercer mundo producidas por deficiencias en la ingestión de proteínas, de calorías o de ambas. El kwashiorkor es una enfermedad nutricional caracterizada por un retardo marcado del crecimiento, anemia, hipoproteinemia, frecuentemente acompañada de edema e infiltración grasa del hígado, seguida de fibrosis. A menudo se observa atrofia acinar del páncreas, diarreas y esteatorrea. La pérdida de las secreciones pancreáticas impide la utilización de las escasas cantidades de proteína de la dieta,
lo cual agrava el déficit proteínico. El daño renal presente incrementa la eliminación de los aminoácidos por la orina. Puede existir una deficiencia de vitamina A que conduce a la ceguera. Esta enfermedad se presenta en niños que consumen casi exclusivamente glúcidos, alimentos que contienen almidón y muy poca proteína. Los síntomas responden adecuadamente a la terapéutica de una dieta rica en proteínas de alta calidad. Estos niños son susceptibles a padecer infecciones y pueden morir como consecuencia de ellas. La otra enfermedad carencial es el marasmo, producida por una alimentación pobre en proteínas y contenido energético, en la que predomina la deficiencia calórica. Aunque puede presentarse a cualquier edad, es más frecuente que aparezca en el primer año de vida, como consecuencia de una lactancia prolongada sin suplemento de otros alimentos. Se observa pérdida de peso y disminución considerable del tejido subcutáneo, muscular y adiposo. El tratamiento es básicamente la dieta que garantice el aporte calórico adecuado. Conclusiones. La principal fuente de nitrógeno metabólicamente útil para nuestro organismo son los aminoácidos contenidos en las proteínas. La cantidad y concentración de los aminoácidos del pool es biológicamente constante y sus variaciones se producen dentro de límites estrechos. Las reacciones generales de los aminoácidos son la desaminación, la transaminación y la descarboxilación. Los aminoácidos esenciales no pueden ser sintetizados y deben ser adquiridos por la dieta. La fenilcetonuria se produce por una deficiencia de la enzima fenilalanina hidroxilasa hepática y su principal manifestación es el retardo mental. El kwashiorkor se produce por una deficiencia de proteínas en la dieta, mientras que el marasmo por deficiencia proteico-calórica, pero sobre todo calórica. En nuestra actividad orientamos el estudio del metabolismo de los compuestos nitrogenados, donde desempeña un papel fundamental el hígado como órgano central donde ocurren las reacciones metabólicas generales de los aminoácidos. Como consecuencia del metabolismo de estos compuestos se produce amoníaco, compuesto tóxico para el organismo. Cuando existe daño hepático, se produce acumulación de toxinas como el amoníaco, que produce disfunción cerebral y manifestaciones que van desde cambios de conducta e irritabilidad hasta desorientación, confusión y descerebración, estado que se conoce como encefalopatía hepática. Estos contenidos se abordarán en nuestra próxima actividad orientadora.